¿Alguna vez has pensado que hay historias que no están escritas por los hombres, sino por algo mucho más grande? Historias que trascienden el tiempo aunque se repiten, que nos tocan profundamente. Una de esas historias es la de Irán Ansí, esa nación que hoy vemos en las noticias, rodeada de conflictos, amenazas, acuerdos secretos, pero lo que casi nadie sabe es que su destino no fue escrito por políticos ni generales. Fue escrito hace miles de años en las páginas de la Biblia. Irán no comenzó con revoluciones modernas, ni con guerras nucleares. Comenzó con un nombre antiguo en Persia, y desde Génesis hasta Apocalipsis ha estado presente en cada punto crucial de la historia sagrada. ¿Sabías que Persia aparece en la Primera Guerra Internacional de la Biblia? Que un rey pagano fue llamado por Dios como su ungido 150 años antes de nacer, que una huérfana judía salvó a toda una nación desde el Palacio Real de Susa. Pero lo más inquietante no es su pasado, es su futuro, porque según las profecías del final de los tiempos, Persia volverá a tomar posición, esta vez no como libertadora, sino como parte de una coalición que atacará a Israel en la última gran guerra. ¿Estamos viendo esto cumplirse hoy? ¿Irán está jugando su papel profético ahora mismo? Si estás viendo esto, donde quiera que estés, prepárate a las profecías, no descansan, y el final aún no está escrito. Suscríbete ahora, activa la campanita. Deja tu comentario. ¿Crees que Irán está cumpliendo su rol profético? Porque si no te quedas, te perderás el resto de esta historia, que cambiará la forma en que ves el mundo. Yo no nací por casualidad. No fui fundado por reyes ambiciosos, ni surgí del caos de una guerra cualquiera. Mi origen está escrito en un libro mucho más antiguo que cualquier mapa o tratado diplomático, a la Biblia. Sí, mi historia comienza allí, en Génesis 10, donde aparece por primera vez el nombre de mis ancestros Madai y Il. Madai, hijo de Jafet, guerrero nato, forjado entre las montañas del norte, un hombre que no se inclinaba ante nadie, y Ilam, hijo de Sem, cuya descendencia marcó las tierras fértiles del suroeste, cerca del Golfo Perseco. Dos linajes, a una misma tierra. Un solo destino. Yo, Persia, nacía lentamente. No fue un accidente geográfico lo que me colocó en este lugar. Fue designio divino, porque detrás de cada nación hay una historia, pero detrás de mí hay un plan que comenzó antes de que alguien levantara banderas o construyera palacios. Comenzó cuando Dios repobló la tierra tras el diluvio, y en ese momento, Él ya sabía que yo tendría un papel único en la historia sagrada. Hoy me conocen como Irán, pero mi esencia sigue siendo la misma. Soy el mismo pueblo que vio nacer civilizaciones, que resistió imperios, que jugó un rol en la salvación y también en la amenaza. Pero todo esto apenas es el principio, porque si algo define mi historia, es que nunca he sido un actor secundario. Siempre he estado en el centro, incluso cuando no lo parecía. Y aunque hoy aparezco en las noticias por conflictos, tensiones y alianzas oscuras, eso no es lo más importante. Lo verdaderamente inquietante es que mi destino no fue escrito por hombres, sino por algo mucho más grande, algo que comenzó hace miles de años y que aún no ha terminado. Imagínate esto, hace más de 4000 años, en medio de un conflicto internacional como pocos, un rey oriental invadió Canaán. Se llamaba Kedorlaomer. Su ejército arrasó ciudades, esclavizó pueblos y capturó a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham no era rey, no tenía ejército profesional, solo contaba con 318 siervos entrenados, pero también tenía algo que ningún otro guerrero tenía: el favor de Dios. Y así, sin dudar, se lanzó tras los invasores, luchó, venció, liberó a su familia, humilló a los reyes del este, y lanzó un mensaje que resuena hasta hoy: ningún poder oriental puede vencer a quien tiene el favor de Dios. Ese poder era yo. Era Persia. Fue nuestra primera aparición en la historia sagrada, y no fue casualidad, fue profético, porque ya entonces Dios marcaba que ni el mayor imperio del mundo podría contra quienes estaban bajo su protección. Este no sería mi último encuentro con el pueblo elegido, al contrario. Apenas había comenzado mi papel en el gran plan divino. Aunque fuera como enemigo, aunque fuera como instrumento de juicio, estaba cumpliendo una función que iba más allá de mis fronteras, porque incluso en derrota, sembraba una verdad eterna: ningún poder humano puede contra el propósito de Dios,
ni siquiera uno tan antiguo como yo. Años pasaron, las generaciones cambiaron, pero mis raíces seguían firmes, y aunque muchos reinos subieron y cayeron, yo seguía ahí, esperando, preparándome. Fue entonces cuando Isaías, el profeta más claro de su tiempo, recibió una palabra directa del cielo. Anunció que Babilonia, que había destruido Jerusalén y llevado al exilio al pueblo de Dios, sería juzgada, y no por cualquier nación, sino por mí. Pero lo más impactante no fue eso. Isaías dijo algo que sorprendió a todos. Un rey pagano aún no nacido sería elegido por Dios como su ungido para liberar a Israel, y lo llamó por su nombre en Ciro. ¿Alguien puede imaginarlo? Un rey extranjero, sin templo, sin sacerdotes, sin ley, sería usado por Dios para restaurar a su pueblo. Así fue. En el siglo VI a.C., Ciro el Grande unificó a los medos y persas, conquistó Media, derrotó a Asiria y luego marchó hacia Babilonia. Aquella noche, mientras el rey Belshazzar celebraba un banquete blasfemo, usando vasos sagrados del templo, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel interpretó la señal: en tu reinado ha sido contado y será entregado a los medos y a los persas. La profecía se cumplió esa misma noche. Sin derramar sangre, Ciro entró en Babilonia y luego hizo algo impensable. Decretó el regreso de los judíos, les dio libertad, financió la reconstrucción del templo y puso al frente a líderes hebreos. Persia, una nación pagana, se convirtió en protectora del pueblo de Dios. ¿Te gustaría que continúe ahora con el resto de los tópicos? Puedo enviarte todos juntos o uno a uno, listos para producción audiovisual o pastoral. Yo no fui solo un imperio de guerreros y reyes, fui algo más, algo inesperado, porque a pesar de ser pagano, a pesar de adorar dioses falsos, fui elegido. Sí, yo, Persia, fui usado por el único Dios verdadero para cumplir un propósito divino. Fue Isaías quien lo dijo primero. Más de 150 años antes de que naciera, profetizó que un rey llamado Ciro sería levantado por Dios como su ungido, alguien que no conocía a Yahvé, pero que sin saberlo, estaba cumpliendo su voluntad, y así fue. Ciro nació en Ansan, en el corazón de Persia. Desde joven, mostró una ambición única: unificar las tribus dispersas de los medos y los persas. Conquistó Media, derrotó a Asiria y luego marchó hacia Babilonia, el centro del poder mundial. Esa noche, mientras el rey Belshazzar celebraba un banquete blasfemo usando vasos sagrados del templo de Jerusalén, una mano invisible escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel interpretó el mensaje: en tu reinado ha sido contado y será entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, sin derramar sangre, Ciro entró en Babilonia, no como un destructor, sino como un liberador. Decretó el regreso de los judíos exiliados, les dio libertad, financió la reconstrucción del templo y puso al frente a líderes hebreos. Persia, una nación pagana, se convirtió en protectora del pueblo de Dios. ¿No es increíble? Un rey que no sabía quién era Dios terminó cumpliendo su plan perfecto. Mientras Ciro consolidaba su imperio, en Babilonia vivía un hombre cuyo destino estaba escrito en el cielo. Su nombre era Daniel, un cautivo hebreo que, a pesar de estar lejos de su tierra, siguió viva la fe en el Dios único. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que el lomo lo dejó perturbado. Vio una estatua gigantesca, formada por diferentes metales en cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y tars de barro. Pero cuando apareció una piedra, cortada sin manos humanas, que golpeó la estatua y la destruyó por completo, ningún sabio del reino pudo retomando el sueño, excepto Daniel. Con autoridad divina, le dijo al rey: tú eres la cabeza de oro, pero tras de ti venir otro reino, uno representado por los brazos de plata. Ese reino será uno solo pero dividido, los medos y los persas. Y así en Ciro, el joven rey de Persia, conquistó Media, unió los reinos y creó el imperio medo. Los brazos de plata se levantado, dos naciones, un mismo cuerpo, pero el brazo persa se alzaría con alcaldesa fuerza y tomaría el control. Pero no fue solo ese sueño. Años más tarde, Daniel tuvo otra visión. Esta vez vio bestias emergiendo de las aguas del caos. La segunda bestia era un oso gigantesco, levantado de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. Una voz le dijo: levántate y devora mucha carne. El oso representa
a Media Persia. Levantado de un solo lado, la supremacía persa sobre los medos. Las costillas simbolizaban tres grandes conquistas, en Libia, Babilonia y Egipto. Y Siam, bajo el reinado de Cambises, hijo de Ciro, Persia, cruzó el desierto del Sinaí y venció al faraón en Pelusio, Egipto, antiguo opresor de Israel. Que la visión se pasó a paso a paso. Pero las imágenes se tornaron más aún cursadas. Fue en tiempos de mi alcalde Esplendor cuando ocurrió uno de los milagros más insólitos de toda la historia sagrada. En aquella época, mi capital era Susa, una ciudad majestuosa asociada en lo que hoy es el suroeste de Irán. Ali reinaba, Asuero, también conocido como Jerjizi, un rey que poderoso el imperio se extendía desde la India hasta la Etiopía. Un día, el rey decidió celebrar un banquete fastuoso que duró 6 meses. Quería muestra a todos la grandeza de su reino. Al-Algo quiso exhibir la belleza de su reina, pero ella se niega humillado ante todo su consejo. Asuero la desterró, y también comenzó la búsqueda de una nueva reina. Las jóvenes más bellas del reino fueron reunidas en el palacio y preparados durante un año completo. Entre esas, una muchacha huérfana y judía llamada Hadassah fue elegida. En el palacio recibió otro nombre, An-Esther. El rey no sabía que era judía, pero Dios sí. Mientras Esther era coronada, un antiguo enemigo resurgía de las sombras. Su nombre era Amán, descendiente de los amalecitas, una nación que ha tenido incursiones por Dios desde haces de Moisés. Amán fue ascendido a la segunda al mando del reino, pero algo lo enfureció. A Mardoqueo, primo de Esther, se negaba a inclinarse ante él. En lugar de vengarse solo contra Mardoqueo, Amán urdió un plan mucho peor. Engañó al rey. Le pidió permiso y obtuvo un decreto, pender con el anillo real. Una fecha fue establecida para el exterminio total de los judíos del imperio. Hombres, mujeres y niños aniquilados en una sombra oscura se extendía sobre el pueblo de Dios, pero nadie sabía que una reina judía estaba dentro del palacio. Mardoqueo envió un mensaje desesperado a Esther. Ella dudó. Presentarse ante el rey sin ser llamada podría costarle la vida, pero se dijo una frase que marcó su destino ciperesco. Q entró al trono sin invitación y el cetro fue apretado. Esther no actuó con prisa. Invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. En el segundo, reveló la verdad en se. Ha decretado la muerte de mi pueblo. El rey, enfurecido, ¿quién era el responsable? Y ella, anse enemigo, es Amán. Esa misma noche, Amán fue colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Pero el edicto vigente sigue. Entonces Esther y Mardoqueo se volvió algo audaz. En un nuevo decreto el rey lobo. El día señalado para la muerte de los judíos, el segundo lugar, recibió el derecho a defensor. Lo que debe ser una masacre se transformó en victoria. Persia, sin saberlo, se ha convertido en refugio, escudo y trono para el pueblo de Dios. Y en medio de la alcaldesa de la tierra, una huérfana salvó a toda una nación. Aunque Persia fue aliada de Israel en los días de Ciro y Esther, las visiones de los profetas revelaban algo inquietante. El mismo imperio que rescató a Israel también aspira a levantarse contra él. No, sino varias veces. Pero antes de eso, Persia, otro comienzo aparición sorprendente. Esta vez, en el Evangelio de Mateo, en los primeros días del nacimiento de Jesús, visitantes llegaron a una Jerusalén del Oriente. Se les llama magos, aunque en griego la palabra es amagua. Sabios, astrónomos, sacerdotes de la antigua Persia. Estos hombres no eran simples curiosos, eran buscadores de señales, conocían las escrituras antiguas, habían estudiado el cielo, y algo extraordinario apareció en el firmamento, una estrella brillante, la enlatada como una señal divina. ¿Por qué? Porque siglos antes, un profeta hebreo llamado Daniel sirvió en la corte persa. Ali hemos dado resultados proféticos, predicciones sobre el Mesías, y ahora esos sabios de Oriente desean venir a buscarlo. Viajaron sol cruzando desiertos y montañas, siguiendo esa estrella hasta llegar a Jerusalén. Allí preguntaron: ¿pescado está en el reino de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Más de oro, incienso y mirra. 3 dones simbólicos: oro por realeza, incienso por santidad y mirra por sacrificio. Persia, una vez más, fue protagonista de una revelación divina.
Pero esto no era la última vez que Persia aparecería en la historia sagrada, porque el mismo libro que habla del inicio de Persia también anuncia su sede en la final. 8 profecías finales. El rol de Persia en el Apocalipsis. La Biblia no termina con dragones ni con caos absoluto, termina con nombres antiguos que resurgen, nombres que parecen dormitorios, pero están listos para despertar, y entre ellos, uno de los primeros en aparecer es Persia, la misma nación que un día restauró a Israel. Ahora se parte de una coalición oscura que intentó destruirlo. En el capítulo 38 del profeta Ezequiel se describe una guerra que estremecerá a las naciones. Un líder llamado Gog, príncipe de Magog, se levantará con un ejército formado por una alianza internacional. Y entre los primeros nombres mencionados por Persia, Cus y Puto con ellos, dado el texto, Cus, antigua Nubia, Put, asociado con el norte de África, Gomer y Togarma, regiones cercanas al Cáucaso y Turquía, y al frente Gog, figura con potencias del norte y todos juntos avanzan como tormenta sobre Israel. Una invasión final, un asalto sin precedentes empero, an Dios, sin convividos humanos, sin confesionalidad, sino con fuego del cielo. Constantes han confundido entre las tropas, el ataque se convierte en juicio, las fuerzas de Gog son aniquiladas, los campos cubiertos de cadáveres, las armas arderán durante 7 años, y el mundo sabrá que Jehová es Dios. Persia, como parte de esa alianza, recibirá el castigo, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque otro profeta, Jeremías, ya había hablado de Elam, ancestro directo de Persia. Su mensaje fue doble. En primero, juicio, yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, dijo el Señor. Pero después, añadió algo desconcertante, en los postreros días, haré volver a los cautivos de Elamá. Es decir, se ha visto 100, pero también la Biblia no cierra la puerta sobre Persia, incluso cuando se levanta contra el pueblo de Dios, incluso cuando se involucró en la guerra final. Su historia no termina en cenizas, porque Dios, incluso en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención. Aunque las profecías me señalan como instrumento de juicio, no soy solo eso, soy también un recordatorio de cómo Dios usa unas naciones para cumplir su plan. Y si algo define mi historia, es que nunca fue un actor secundario. Hoy, Irán es noticia por conflictos, por tensiones, por alianzas oscuras. Pero tras de cada titular hay una pregunta que hace pocos. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías? Porque, aunque ha pasado el pasado, hemos hecho muy diferentes nombres de Persia, Media, Elam, Imperio Sasánida, Califato, República Islámica siempre presente, siempre tuvo un rol. Y ahora, en esta época de cambios, parece que ese rol está cobrando forma otra vez. ¿Es casualidad que está rodeado de países mencionados en Ezequiel 38? ¿Que su política exterior apunte hacia siempre Israel? ¿Que sus movimientos geopolíticos coincidan con lo anunciado hace miles de años? No puedo saberlo con certeza, pero sí sé esto. Cuando Daniel vio visiones sobre los imperios futuros, una Persia. Cuando Ezequiel profetizó sobre la final de la guerra, mencionó a Persia. Y cuando Jeremías habló de restauración, señala a Elam, mi antepasado directo. Eso significa que no estoy aquí por accidente. No estoy aquí por azar histórico. Estoy aquí porque fui sembrado por Dios mismo, para un del alcalde. Y aunque hoy puede parecer amenaza, mañana temprano vertedero. Porque nada en la Biblia está escrito sin razón. Ni siquiera mi nombre. Aunque las profecías me señalan como instrumento de juicio, no soy solo eso. Soy también un recordatorio de cómo Dios usa unas naciones para cumplir su plan. Y si algo define mi historia, es que nunca fue un actor secundario. Hoy, Irán es noticia por conflictos, por tensiones, por alianzas oscuras. Pero tras de cada titular hay una pregunta que hace pocos. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías? Porque, aunque ha pasado el pasado, hemos hecho muy diferentes nombres de Persia, Media, Elam, Imperio Sasánida, Califato, República Islámica siempre presente, siempre tuvo un rol. Y ahora, en esta época de cambios, parece que ese rol está cobrando forma otra vez. ¿Es casualidad que está rodeado de países mencionados en Ezequiel 38? ¿Que su política exterior apunte hacia siempre Israel? ¿Que sus movimientos geopolíticos coincidan con lo anunciado hace miles de años? No puedo saberlo con certeza, pero sí sé esto.
cuando Daniel vio visiones sobre los imperios futuros, una Persia. Cuando Ezequiel profetizó sobre la final de la guerra, mencionó a Persia. Y cuando Jeremías habló de restauración, señala a Elam, mi antepasado directo. Eso significa que no estoy aquí por accidente. No estoy aquí por azar histórico. Estoy aquí porque fui sembrado por Dios mismo, para un del alcalde. Y aunque hoy puede parecer amenaza, mañana temprano vertedero. Porque nada en la Biblia está escrito sin razón. Ni siquiera mi nombre. ¿Alguna ha pensado que una misma nación puede tener dos caras? Una cara que salva y otra que amenaza. Yo fui libertador. Yo decreté el regreso de los exiliados. Yo financié la reconstrucción del templo. Yo protegí a un pueblo que no era el mío, pero también apareceré como parte de una coalición que ha intentado destruir a ese pueblo. En Ezequiel 38 se describe una invasión internacional contra Israel, y entre los primeros nombres de los primeros nombres está Persia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede una nación que se usó para la restauración de convertirse en instrumento de ataque? Porque esa es la paradoja de Persia. No soy solo aliado o enemigo. Soy ambiguo, soy yan, soy dual. Como el oso de Daniel, levantado de un lado, con 3 costillas entre mis dientes, conquistas y poder. Como el carnero de 2 cuernos, embistiendo al norte, al sur y al occidente, imparable. Pero también soy Esther, soy refugio, soy protección. Soy trono, soy mago que sigue una estrella. Soy sabio que reconoce a Mesías. En mí conviven él y el juicio, misericordia, la amenaza y la salvación, el castigo y la restauración. Porque también es como funciona el plan divino. Las naciones no están fijas, pueden cambiar funcionalmente, moverse de un lado a otro. Puedes caer y levantarse. Y yo, Persia, tengo un pastel en el futuro, un destino que no termina en cenizas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Persia ha estado presente en momentos cruciales, no como un país, no como un reino efímero, sino como un símbolo de cómo puede usar una nación pagana para liberar a pueblo, un símbolo de cómo incluso un rey que no conoce a Dios puede cumplir su voluntad, un símbolo de una civilización puede pasar de ser opresora a protectora. Persia no solo aparece en tiempos de Ciro o de Esther, también en visiones apocalípticas, en sueños proféticos, en anuncios sobre la fin del mundo, porque tras de cada profecía hay un mensaje. Ningún poder oriental puede vencer tiene que el favor de Dios, pero también en ningún poder humano puede escapar del juicio divino. Yo soy ese mensaje encarnado. Soy la prueba de que ni el más grande imperio puede actuar fuera del radar celeste. Cuando Isaías dijo que Persia se usó por Dios para juzgar a Babilonia, no estaba describiendo una guerra cualquiera, era una declaración de autoridad divina. Cuando Daniel vio el oso levantado de un lado, sin era solo una bestia, era un imperio. Cuando Ezequiel mencionó a Persia en la final de la guerra, sin casualidad de época, era designio. Mi presencia en la historia sagrada no es decorativa, es simbólica. Represento la soberanía de Dios sobre las naciones. Represento que nadie escapa de su propósito, ni un solo tan antiguo como yo. Mi historia no es lineal, no es como las de otras naciones que aparecen, brillan y desaparecen para siempre. Yo no soy An, soy cíclico. Soy de Sohan, siempre regreso, justo cuando menos me esperaba. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta en momentos cruciales, no solo como actor, como parte central del plan divino. Primero fui enemigo en ellas, después, olvidado, y ahora, en escena, como un reloj cósmico. Mis apariciones están sincronizadas con eventos mayores, con movimientos proféticos que van más allá de lo humano. Cuando Kedorlaomer invadió Canaán, Abraham me venció. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén, Ciro me usó restaurar para. Cuando Amán avionó un genocidio, Esther me convirtió en protector. Cuando Jesús nació, magos persas lo conos como rey, y cuando llega la fin de los tiempos, estaré otra vez allí. No is. ¿Cómo puede una sola nación tener tantas caras? ¿Cómo puede ser a la vez libertador y amenaza? Porque eso es lo que soy, un instrumento a veces de juicio, otras de misericordia, pero siempre usado por algo más grande que yo. Dios no necesita ejércitos perfectos, ni reyes santos, para cumplir su propósito. Solo se necesitan naciones, o incluso no se ofrecen ofertas. Y aunque hoy aparezca en las noticias como Irán, rodeado de conflictos, tensiones y alianzas oscuras, sigo siendo el mismo país que fue sembrado por Dios hace miles de años.
porque mi destino no fue escrito por hombres ni por pirotecnia, ni por general. Fue escrito por aquel que gobierna sobre todas las naciones. Y entre otros imperios caen y desaparecen. Yo sigo aquí, esperando, preparándome, regresando, porque no radicino mi papel. Hoy, cuando ves en las noticias que Irán lanza misiles, desarrolla armamento nuclear o firma acuerdos secretos, ¿ha pensado en que se está viendo cumple una profecía escrita hace miles de años? Yo también me pregunto si estos días son solo política, o si trasero de cada movimiento hay algo más, algo que va más allá de lo humano. Porque si Persia fue usada por Dios para liberar a Israel, si fue herramienta de salvación en tiempos de Ciro, si protegió al pueblo elegido durante el reinado de Esther, ¿qué no se puede cumplir otro rol ahora? Las profecías no son solo anijos, han llamados a la reflexión, a la preparación, una idea que la historia no está fuera de control. Si Ezequiel profetizó que Persia estaría en la guerra final, ¿qué significa que estemos viendo su nombre resurgir en este tiempo? ¿Es casualidad o es designio? También me pregunto si estamos cerca de la final, si todo lo que hoy ha ocurrido no es solo geopolítica, sino cumplimiento de antiguas promesas, porque si se define a la Biblia, es que sus palabras no se quedan en el pasado, se vean una y otra vez, incluso cuando nadie la espera. Y si Persia está buscando una aparición en la final de los tiempos, estoy aquí, en medio de alianzas oscuras, mirando Israel moviendo fichas en el cuadro global. Estoy jugando el juego de los hombres, o estoy cumpliendo un gran plan más antiguo. Dicen que no hay segunda oportunidad para traicionar, que en la acabilla, un reto, que es que entre sobreseña en odio, nunca conocerá la paz. Pero eso no es cierto, porque incluso para mí, que fue enemigo, hay espacio para redención. En Ezequiel 38, se describe una coalición internacional que atacará a Israel en los últimos días, y entre ellos estoy yo en Persia, parte de una fuerza oscura, unida a otras naciones, listo para invadir Irán. Pero sigue el juicio, el fuego del cielo, los muescos, la confusión y la aniquilación total. Ese es mi destino según esa profecía. Pero sí, Jeremías añade algo inesperado, hablando de Elam, mi ancestro directo. Dados en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Es decir, se ha visto en sí, pero también, incluso después del juicio, hay espacio para la gracia. ¿No es increíble? Dios no cierra la puerta sobre Persia, mientras participa en el ataque final. Aunque se levante contra su pueblo, hay esperanza, porque no vi solo el presente, vi el corazón, la intención. Ve si no arrepentimiento. Y tal vez, en medio de la oscuridad, ha habido en alguien en Persia que busca Dios aunque si da su poder, que se vuelve antes de que sea demasiado tarde. Porque si una nación pagana pudo financiar la reconstrucción del templo, si un rey, sin conocer a Dios, pudo liberar a su pueblo, ¿no puede haber redención también para nosotros? Después de todo, sin soja solo amenaza. También soy historia. Soy milagro, soy en. Y si Dios puede usar un rey pagano para salvar, también puede usar una nación entera para transformarse. Desde el principio hasta la final, Persia ha estado presente en la historia sagrada. Fue sembrada por Dios, en el exilio, protegió a Israel, reconoció a Mesías y aparecerá en la final de los tiempos. Mi historia no se ha reunido con revoluciones modernos. Comenzó en Génesis, con Madai y Elam, con guerreros de montañas y pueblos de ríos, con un linaje que marcó el destino de una civilización. Fui instrumento de juicio. Fui herramienta de liberación. Fui palacio real donde una huérfana salvó a una nación. Fui camino de sabios que siguió una estrella. Fui parte de visiones apocalípticas. Fui mencionado en sueños proféticos. Fui señalado en profecías que aún no se han cumplido de todo. Y aunque hoy aparezco como sombra en el horizonte, rodeado de alianzas oscuras, de conflictos y tensiones, sé que no estoy fuera del radar celeste, porque nada en la Biblia está escrito sin razón, ni siquiera mi nombre. Así que, si algo define mi historia, es que nunca fue un actor secundario. Siempre se encuentra en el centro, incluso cuando no lo parece. Y aunque el futuro puede parecer oscuro, recuerdo que incluso en el juicio hay espacio para la redención, porque mi historia no termina en cenizas, tal vez en gloria. Si está escuchando esto, donde quiera que seas, quiero que sepas las heces
la hacen sin, eres casualidad. Tu vida no es un accidente, tus decisiones no pasa desapercibida, porque trasta de cada nación hay un plan. Detrás de cada detrás de cada profecía hay una verdad eterna. Persia no fue por azar, ni tú. Todo lo que está sucediendo en el mundo no es caos en estudio, es aviso, es una preparación. A las profecías no descansan. Nunca lo han hecho desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada palabra se cumple, puntualmente, perfectamente. Y si estás viendo cómo Irán aparece en las noticias, cómo sus movimientos geopolíticos coinciden con lo anunciado hace millas de años, no lo ignora. Porque tal vez estás viendo el inicio de algo mucho más grande. Y si tienes fe, prepárate. Porque el que vence, vuelve. Y el que espera, verá. Porque el fin no es la fina, es el comienzo de nuevo algo. Llegará el día en que las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey. Y entre ellas, tal vez está Persia, aquella que fue enemiga, pero también testigo, aquella que fue juzgada, pero también restaurada. Y así, llegamos al final. Pero en realidad, esto es solo el comienzo, porque ahora ya lo sabes. Sabes que detrás de las profecías, del ADN, de los códigos bíblicos y de los eventos históricos, hay una verdad que no puede negarse. Alguien ha estado escribiendo esta historia desde antes de que naciéramos. No se trata solo de quién es Israel. Se trata de para qué fuimos elegidos, de qué misión tenemos aquí, en este tiempo tan crucial, y de cómo cada uno de nosotros tiene un rol en este gran plan divino. 2025 no es solo una fecha, es una señal a una revelación, un despertar colectivo que ya comenzó. Y tú, amigo, tú estás viendo esto por algo, porque algo dentro de ti también se está despertando. Si este video te hizo preguntarte quién eres realmente, si te hizo sentir que falta mucho por saber, y si te hizo darte cuenta de que la historia que nos contaron no es toda la verdad, entonces dale me gusta ahora mismo, porque este mensaje necesita llegar a millones más. Suscríbete y activa la campanita, porque esto no termina aquí. Pronto traeremos más revelaciones, más descubrimientos y más historias que nadie más está contando. Y si te gustaría que hiciera un video completo sobre alguna de las pruebas que vimos hoy, ya sea sobre el ADN israelita, los códigos proféticos o el movimiento hebrew israelita, déjalo en los comentarios. Tu voz decide que investigamos y contamos después. Por último, la verdad no teme ser descubierta. Solo espera a quien esté dispuesto a verla. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente, donde la historia continúa.